Bienvenidos al canal de estudios bíblicos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos, gracias a Dios, de que son parte de este canal, que vienen a buscar el mensaje de Dios, de la palabra santa, nuestro gran Dios. Así que vamos a tener pues una oración, la bendición de Dios, y para que nos ayude a discernir su palabra, nos ayude a entenderla y así su Espíritu Santo nos acompañe. Vamos a orar. Nuestro Dios que está en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este día que nos das de vida y salud. Señor, gracias por ser tan misericordioso y por ser tan bueno y por ser tan amoroso y porque siempre nos proteges y nos cuidas. En esta hora que vamos a abrir tu libro santo, ayúdanos a hacerlo con reverencia y respeto y que entendamos que tú eres más grande que nosotros y tú eres nuestro Dios y nuestro Creador. En nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a estudiar un tema muy interesante y muy necesario para este tiempo en que estamos viviendo. Mi nombre es Daniel y vamos a tener un tema: ¿cómo se efectuó el cambio? ¿Cuál cambio? Vamos a ver la palabra de Dios que nos diga cuál es ese cambio y cómo se efectuó. La Biblia predice atentados contra la ley, contra la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Vamos a ir al libro del profeta Daniel, en el capítulo 7 y versículo 25. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en el versículo 25 de Daniel capítulo 7. Dice el verso 25: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregadas en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, alguien que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Vamos a ver también aquí en el capítulo 8 de este mismo libro del profeta Daniel y versículo 12. Capítulo 8, versículo 12, dice el verso 12: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Alguien echó por tierra la verdad, no la aceptó, sino que prefirió hacer otras cosas, según lo dice aquí el versículo 12, algo que no era agradable para Dios ni para su verdad. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Asimismo, nosotros sabemos que los apóstoles, o sea, previenen a los cristianos sobre la apostasía y la introducción de herejías en el seno, o sea, de la iglesia. Vamos a ver, vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, capítulo 20. Libro de Hechos, capítulo 20. Y vamos a ver especialmente el versículo 28 al 30. Hechos 20, 28 al 30. Dice la palabra del Señor, empezando en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Me gustaría que lo leyeran nuevamente. Esto está importantísimo. Lo que escribió aquí el apóstol Pablo acerca de la iglesia y especialmente de los discípulos y los que van a guiar la iglesia del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. ¿Se imaginan qué tan grave es esto? ¿Cómo se efectúa el cambio? Es lo que estamos estudiando. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, aquí mismo en el Nuevo Testamento. Vamos para adelante. Recuerden que están aquí en su canal Estudios Bíblicos 2020. Estamos teniendo este estudio tan importante de cómo se efectuó el cambio. ¿Pero qué cambio? Así que 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al 4. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién está haciendo ahorita en el 2020 esto? ¿Quién se está haciendo pasar por Dios? ¿Quién se hace pasar por Dios? ¿Y quién se sienta, en el templo de Dios como Dios? Que dice que Él no se puede equivocar y que le llama así con esto su santidad. Ustedes saben el resto. Dice, como Dios haciéndose pasar por Dios. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 1. Aquí mismo en el Nuevo Testamento, vamos para atrás, libro a los Romanos capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 18. Vamos a leer del 18 al 25. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque por lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué es lo que pasa? Que se cambió la verdad de Dios, la verdad de su palabra, por la mentira. ¿Se imaginan? Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, de cómo se ha efectuado ese cambio. ¿Pero cuál cambio? El cambio no fue hecho por Cristo, ni por los apóstoles, sino que sobrevino poco a poco en una iglesia que se había apartado de los principios eternos de la ley de Dios. Esa iglesia se apartó de los principios de los 10 mandamientos. Es lo que pasó. Por eso se efectuó ese cambio. Entraron en la iglesia miles de paganos que no estaban plenamente convertidos y que adoraban al sol. ¿Se imaginan? Cuyo culto se hacía en el primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana según lo que hemos estudiado? El domingo.
Eso también es lo que nos aclara la palabra de Dios. Durante un tiempo se guardaron el sábado y el domingo. Todos sabemos que el sábado es el verdadero día de reposo y el domingo no, es el día falso, que los paganos lo tenían como el día del sol, en que ellos adoraban al sol. Hasta que Constantino, ¿sí han escuchado hablar de Constantino? Emitió su famoso decreto por el cual ordenaba, fíjense nomás, él ordenaba que santificaría, o sea, que santificara únicamente el domingo. Lo ordenaba. ¿Qué dijo Daniel 7:25? O sea, que ese poder o ese sistema pensaría en cambiar los tiempos de la ley. Dice el decreto de Constantino, emperador romano: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes en el venerable día del sol. ¿Se imaginan cómo llama o cómo llamaba o cómo llamó él al domingo? En el venerable día del sol. Por eso en inglés es Sunday, domingo. Y Neander, notable profesor de historia eclesiástica de Berlín, declara: la fiesta del domingo, como todas las fiestas, no fue jamás sino una ordenanza humana. Los apóstoles nos soñaron con erigir un mandamiento divino al respecto, como tampoco soñó la Iglesia apostólica primitiva con trasladar al domingo las prescripciones del sábado, que solamente pertenecen al día del Señor, el santo sábado. Dios jamás podrá probar dichos cambios. Dios nunca podrá probar el cambio que se hizo de adorar a Dios en sábado al domingo. Nunca. Y hoy en día está así. Unos guardan el domingo y otros guardan el sábado. Así como estaba en los días de Constantino, como estaba en los principios, o sea, de que se empezó a dejar de lo que adoraban especialmente los discípulos, los apóstoles, cuando la iglesia primitiva, de ahí el aposento alto, poco a poco se fue alejando de los principios de Dios hasta que se efectuó el cambio, porque todos los discípulos y apóstoles adoraban en sábado. Después pasaron los años y poco a poco se empezó a adorar en domingo. Pero la palabra de Dios es muy clara, desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre cuando se tuvo la doctrina pura, el mensaje puro, la verdad presente de Dios, se guardó el sábado. Pero gracias a Dios que nosotros todos reconocemos a Dios como el creador del sábado, y la Biblia toda la tenemos como la tienen los discípulos. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que nos enseña de que aunque se haya efectuado ese cambio, que según la mayoría de los cristianos adoran en domingo, sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que el verdadero día de reposo es el sábado. O sea, Dios jamás podrá probar esos cambios. Nuestro Señor Jesús reprochó severamente, o sea, a quienes se anteponían a enseñanzas, o sea, humanas, o sea, las divinas, que preferían guardar las ordenanzas de los hombres, de guardar mandamientos de hombres. O sea, la tradición mejor que la palabra de Dios, que este libro santo, este libro sagrado de Dios, la palabra del Dios verdadero, del Dios único. Vamos a ir los invito a que vamos al libro de los Salmos, capítulo 89, por favor. Libro de Salmos, capítulo 89. Y veamos, por favor, versículos 33 y 34. Salmos 89, 33 y 34 dice: pero no quitaré de él mi misericordia, ni faltaré a mi fidelidad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. El Señor nunca va a cambiar lo que ha salido de sus labios. Si Él dijo, acuérdate de santificar el sábado,
lo sigue manteniendo firme. Lo dice aquí el versículo 34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. El Señor no cambia. Cambiará el hombre, pero el Señor no cambia. Para el Señor, el domingo solamente es el primer día de la semana. No tiene nada de santidad de lo que Él le dio al sábado. El sábado siempre seguirá siendo el reposo, el día del Creador de los cielos y de la tierra. También vamos a ir al libro de San Mateo, lo que dice el Señor Jesucristo, capítulo 15. El libro de San Mateo, capítulo 15, y vamos a leer versículo 3. San Mateo capítulo 15 y el versículo 3 dice, respondiendo, Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque aquí los judíos le estaban preguntando esto en el versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, los escribas y los fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Él les dijo, con eso le respondió el Señor Jesucristo, lo que ya leímos. Respondiendo Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos le hicieron una pregunta y el Señor Jesús también les contestó con una pregunta. Pero ahora leamos versículos 7 al 9, de aquí mismo de San Mateo capítulo 15. Dice el 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea, les contestó a la pregunta que le habían hecho. Pero aquí del versículo 7 al 9 es lo importante que nosotros debemos de entender. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, hemos terminado cómo se efectuó el cambio de la palabra de Dios, pues la palabra de Dios sigue firme para nosotros los cristianos, lo que servimos a Jesús, que debemos de tomar la decisión solamente de guardar lo que el Señor ha dicho. Debemos dejar los mandamientos y las tradiciones de los hombres. Lo que el Señor ha dicho, acuérdate de santificar el sábado, que ese es el verdadero reposo, el día del Creador de los cielos y la tierra. Y el Señor Jesús dice, aún, el hombre es Señor del sábado, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, el Señor Jesús es Señor del sábado y el sábado le pertenece a Él y nos lo ha dado para que nosotros lo reposemos de todos nuestros trabajos. Así que el Señor me los bendiga y compartemos esta palabra que el Señor nos ha dado en esta hora, que la compartamos a aquellos que no la conocen y que activemos la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo estudio, un nuevo mensaje de la palabra de Dios, les pueda llegar y así puedan salir beneficiados y bendecidos por nuestro Dios. Bueno, que el Señor los bendiga sus hogares, sus vidas, sus trabajos, sus familias y a cada uno de ustedes. Y si están tomando la decisión de entregar su corazón al Señor Jesucristo, no tarden, porque el Señor está oficiando allá en el santuario celestial por cada uno de nosotros. Está allá abogando y muy pronto dirá el sumo sacerdote del Señor Jesús, consumado es, o sea, hecho está, se termina la gracia y entonces hará planes el Señor para venir aquí a la tierra por nosotros, para que no sea demasiado tarde. Así que aceptar hoy a Jesús como Salvador personal, porque Él pronto vendrá a esta tierra por todos los justos, para que ustedes y yo y cada uno de nosotros podamos ser parte de esos justos. Bueno, que el Señor me los bendiga y nos vemos en el próximo estudio. Adiós.